Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde la iglesia Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad, esposo? Así es, esposa. Vamos a ver un tema que es la personalidad de Dios, que pues viene siendo realmente lo que es la teología. No nos asustemos, es simplemente el estudio de Dios. Y pues vamos a comenzar entonces con esto. Vamos a comenzar diciendo que Dios existe. Ese es el punto fundamental de todo. Si no creemos esto, pues entonces todo lo demás pues no tiene ni sentido que lo estudiemos. Entonces vamos a partir de que Dios existe. Y de hecho, en la palabra, en la Biblia, pues en ningún momento se trata de convencer a nadie ni de dar argumentos en favor de la existencia de Dios. Simplemente es algo que se da por hecho. O sea, se habla de Dios, se habla de sus atributos, de sus obras, de muchas cosas, pero siempre suponiendo que Dios existe. Nunca se va a poner en duda. Ahora bien, esa existencia de Dios, si bien es cierto que ahí está, pues para nosotros es a veces difícil de creer, porque pues no lo vemos, no lo escuchamos, y para muchas personas me han dicho, pues lo único que tienes es un libro, que lo escribieron hombres. Entonces, pues sí, o sea, si nos vamos a la razón, tienen un punto importante a su favor, porque para realmente creer en Dios se necesita fe, y eso está fuera de cualquier libro, está fuera de cualquier otra cosa. Entonces, para creer en esta existencia de Dios, es necesario que tengamos fe. Teniendo fe, bueno, pues entonces ya damos por sentada la existencia de Dios, ya toda la palabra tiene sentido, y entonces la enseñanza que vamos a tener a partir de esto, bueno, pues va a ser una enseñanza importante para nuestra vida. Bien, pues Dios se nos presenta con diferentes nombres, con diversos nombres. Se le traduce como Dios o como Señor, y viene de una raíz hebrea que significa poder y se refiere a lo divino. Entonces, en el hebreo ya se está dando la idea de que es sobrenatural, que no es alguien con quien podamos estar considerando como uno más de nosotros. También se utiliza una palabra Elohim, que significa esencialmente dioses. La terminación im es plural, entonces significa dioses. Se refiere al Dios de Israel, pero se podría considerar este plural como la plenitud de Dios, ¿no? Es como cuando un político habla de nosotros, pues no está hablando de nosotros, está hablando de él, pero nosotros lo hace extensivo y pues da una idea más amplia, ¿no? de quién es él. También se utiliza la palabra Yahweh, que podría considerarse como Jehová, y representa el nombre propio de Dios, como él se da a conocer con Moisés, si lo recordamos en el libro de Éxodo. Y también, más comúnmente, se le tiene como Adonai, se traduce como Señor. También se refiere a plural y da la idea de soberanía, poder pleno, y se puede combinar con otros nombres. Aquí es importante que cuando hablamos de Adonai, que traducimos como Señor, no nos estamos refiriendo al Señor que pasó por aquí enfrente, sino está hablando de un señorío, de un gobierno, de un dominio. En ese sentido se está hablando de Señor. También se usa la palabra Jehová de los ejércitos, y se utiliza ni más ni menos que 279 veces en el Antiguo Testamento. También lo conocemos como Dios eterno, el Altísimo, el Omnipotente. Con otras combinaciones de Jehová se refieren a manifestaciones y señales particulares del Dios de Israel. En el judaísmo se eliminó el uso ordinario de Jehová y aparecen muchas designaciones abstractas o indirectas, como el nombre
el Eterno, el Inmortal, el Todopoderoso, el Altísimo. En el Nuevo Testamento se toman las traducciones griegas de estos nombres que frecuentemente son referidos a Jesucristo. Kyrios, traducido Dios y Señor, son los más utilizados y vemos en ellos la traducción de Jehová Dios y de Señor Dios del Antiguo Testamento. La paternidad de Dios se enseña en el Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Israel y a alguno de sus líderes. En esta paternidad vamos a hablar acerca de ello, ¿no? De hecho, bueno, esto que se está mencionando es importante porque se hablaba de Dios como Padre, pero de todo el pueblo de Israel, o como bien dice aquí, pues de algunas personas que estaban en preeminencia, eran quienes se podía considerar como que Dios fuera su Padre. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo vino a caracterizar a Dios como el Padre, pero de cada uno de nosotros. Entonces ese fue un cambio muy radical, prefigurando lo que vendría a ser después de que por la adopción íbamos a ser llamados hijos de Dios. Pero eso todavía no se había dado en el tiempo que estuvo aquí el Señor Jesús. Dios es poderoso y Él ejerce su dominio como Señor, como Adonai, como dueño o amo, Baal. Aquí no nos equivoquemos, Baal sí se refiere también a los dioses paganos, pero la palabra Baal significa dueño, significa amo, Señor. Entonces, en ese sentido, Dios es Baal, es el Señor de su pueblo y de todo el universo. Dice Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Luego en Salmo 24:8, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. En Jeremías 32:18, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces aquí estamos viendo diferentes nombres con los que se está mencionando a nuestro Dios, y cada uno de ellos, bueno, pues tiene una característica especial que Dios mismo está queriendo que conozcamos acerca de Él. Dios es santo y Él busca que su pueblo también sea santo, quiere decir que esté separado para Él. Entonces, significa esto que Dios está aparte. Él no puede considerarse como la creación, ¿no? Que algunos mencionan de que todos somos Dios, que todos somos parte de Dios. No, Dios no se puede confundir, no se puede mezclar con su creación. ¿No? Él está aparte, está en un nivel distinto. Entonces, en ese sentido, es que Él es santo. Y Él busca que nosotros también seamos santos, quiere decir que estemos apartados del mundo, que no nos mezclemos con el mundo y lo que el mundo nos ofrece, sino que nosotros estamos apartados por Él y para Él, tanto física como moralmente. Esta santidad de Dios se muestra en varios de sus atributos, por ejemplo, en la justicia, en la fidelidad, en el amor, en que Él es nuestro libertador. Dice Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob, oh ustedes los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y aquí vamos a ver un poquito acerca de esto de Redentor, que aquí también se estaba prefigurando, que en el Antiguo Testamento el Redentor era quien pagaba el rescate de un esclavo. Una persona que tenía la condición de esclava, bueno, pues alguien podía llegar, pagar el precio y entonces liberarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo estaba redimiendo, y Dios es nuestro Redentor. Él nos redimió porque Él pagó el precio de nuestra libertad. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 1:16, porque escrito está, sean santos, porque yo soy
santo. Él no nos pide nada que Él no sea. Entonces Él es santo, entonces nos pide que también nosotros seamos santos de la misma manera. Y con respecto al amor, el amor de Dios está presente en el Antiguo Testamento cuando se refiere a Israel. Pero en el Nuevo Testamento ya se eleva a una afirmación más universal. En Juan 3:16 nos conocemos muy bien este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y centrado en Jesucristo, en Romanos 5:8 nos dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios por los hombres se revela a tal punto que es posible describir a Dios mismo en función del amor. Es decir, como en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es. Entonces podemos identificar a Dios con el amor. Tremendo, tremendo. Eso también pues es algo que no se tenía, ese concepto en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces estamos hablando de que Dios existe. No, la Biblia no se encarga en ninguna forma de tratar de demostrar su existencia, sino que se da como un hecho, ¿verdad? Entonces, a pesar de esto, pues entre nosotros, entre las personas, tenemos algunos argumentos que podemos utilizar para demostrarlo, aunque bueno, realmente a una persona que no cree, pues ningún argumento le va a ser suficiente, y a una persona que cree, pues no necesita argumentos. Pero de cualquier manera, hay algunos argumentos que podemos considerar como válidos. Uno de ellos, pues la creación del mundo. Yo creo que es el más obvio, es el más elemental de todos. O sea, cuando volteamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor, cuando vemos las estrellas, cuando vemos el sol, todo esto, todo lo que vemos y también lo que no alcanzamos a ver, ¿no? Cuando leemos que hay, no sé, que un telescopio encontró que hay no sé cuántas galaxias más y una serie de cosas tremendas. Bueno, pues todo eso vino de algún lado. No hay forma de que así solito se haya dado, ¿no? Se habla de que hubo ahí, que el Big Bang y que está toda la masa reunida en un solo punto. Vamos a suponer que así fuera. De todos modos, esa masa, ¿de dónde salió? O sea, tiene que haber un origen de todo esto. Y después, si vamos viendo cómo se va desarrollando todo lo que conocemos, pues nos podemos dar cuenta, no es necesario estudiarle mucho, nos podemos dar cuenta que hay un diseño. O sea, las cosas no se fueron dando aleatoriamente, ¿no? Sino que hay un diseño. Y además de eso, luego también leemos de que hay las teorías y las ideas que demuestran que pues la vida y todo el universo está pero en un equilibrio perfecto. O sea, tantito se desvía para un lado o para otro y todo se viene para abajo. Entonces quiere decir que hay alguien que lo está sustentando, que tiene interés en que siga, ¿no? Es como un reloj. Un reloj, bueno, pues antes eran de cuerda, ahora son de pila, pero de todos modos necesitas que alguien esté al pendiente del reloj para que le cambie la pila, porque si no, no va a durar indefinidamente, ¿no? Entonces, de la misma manera, el universo por sí solo se destruye, y ya se hubiera destruido, pero quiere decir que hay alguien que está encargado de sustentarlo, que tiene interés de que continúe existiendo. Todo lo que vemos alrededor es evidencia de un Dios creador, y la vida de nosotros como personas, pues más todavía, aun cuando muchos dicen que somos animales, pues no lo somos muy diferentes. Vemos un animal, vamos a tomar los que tenemos a nuestro alrededor, un perrito, un gato, pues no somos iguales. No es que nos queramos poner en un nivel superior, pero es evidente
que no somos iguales, ¿no? Tenemos los mismos órganos, biológicamente somos parecidos, sí, pero hay algo que nos hace distintos a un animal, por supuesto. Dice el Salmo 139, del 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, ahí vemos el cuidado que tuvo este Creador para que nosotros fuéramos formados desde el vientre de nuestra madre. Así es, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Pero también está la historia, todos los acontecimientos que conocemos en la historia del mundo nos proporcionan pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para ilustrar la obra de Dios en los asuntos del hombre. Si vemos que cuando estaban cerca de Dios, ahí iban las cosas marchando, se alejaban de Dios y pues entonces venía un juicio. O sea, ahí está en la Biblia, podemos ver todo esto. Los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las mismas naciones. En Daniel 4:30, 32 y 37 respectivamente, vamos a leer que habló el rey y dijo, se refiere a Nabucodonosor. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y bueno, ya vemos que cuando alguien tiene demasiada soberbia, interviene Dios para bajarle los humos. Y entonces dice el Señor, y de entre los hombres le envía un juicio. Te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Así es que ahí está, fue castigado por esa soberbia, intervino Dios y pues lo humilló. Ahora, después de que ya fue restaurado, que fue restituido, que dejó de pensar, de ser animal y volvió a tener conciencia de sí mismo, dijo el rey Nabucodonosor, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y pues lo dijo de primera mano. De primera mano, pues a él le pasó. Claro. A él le pasó. Y lo reconoció. Y lo reconoció. Gracias a eso fue que fue restablecido. Si no, pues se hubiera quedado ahí. Ok, otro argumento podría ser la creencia universal. Blas Pascal expresó en una ocasión, todo hombre nace con un vacío en el corazón que tiene la forma de Dios y no puede ser llenado con otra cosa. Entonces, todas las personas tenemos la necesidad de creer en un ser superior, en un Dios. Algunos lo llenan con otra cosa, pero eso no quiere decir que no tengan esa necesidad y que le estén saciando de una manera diferente. No están tomando a Dios en cuenta, bueno, pero entonces toman en cuenta otra cosa. La ciencia, a la esposa, el arte, el dinero, en fin, cualquier otra cosa la van a poner en ese hueco especial que está hecho para Dios. Obviamente, como no checa, pues siempre va a haber insatisfacción. Pero ahí está, esa necesidad que tienen todas las personas de creer en Dios, ahí está, ahí existe y nadie ha enseñado que ahí está. De hecho, pues los ateos, ¿no? Cuando dicen es que yo no creo en Dios,
Bueno, pues cuando estás diciendo que no crees en Dios, estás creyendo en Dios, porque si no creyeras en Él, entonces ni siquiera lo considerarías. Entonces, así es el argumento. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces todos conocemos a Dios, todos tenemos una idea de Dios, todos podemos voltear a ver el universo, la creación, y darnos cuenta que hay un creador. Pero si lo niegas, si quieres tomar el camino de lado, bueno, pues entonces así sea, ¿no? Pues ahora sí que Dios no va a actuar en contra de la libertad de cada una de las personas, pero pues entonces son entregados para que sigan sus propios razonamientos, y su propio corazón se va a ir cada vez alejando más y se va a ir llenando de obscuridad. Así es. Vamos a ver ahora acerca de los atributos y la naturaleza de nuestro Dios. En cuanto a los nombres, estos nombres en las Escrituras representan su carácter revelado al hombre, un específico atributo, y se manifiesta de una manera. Lo que Dios hace por su pueblo se va a expresar por sus nombres, y cuando su pueblo experimenta su gracia, se dice que conoce su nombre. En Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Jehová procede del verbo ser en hebreo y abarca los 3 tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. Este nombre significa, por lo tanto, el que fue, el que es y el que será. Es completamente, ¿no? En otras palabras, el eterno. El pueblo de Israel no se atrevía a pronunciar su nombre, que era considerado impronunciable. Los escribas lavaban sus manos 7 veces antes de escribir su nombre. Dios demanda que su nombre no sea tomado en vano, y que Él no dará por inocente aquel que jure en su nombre, cuando es en vano. Entonces, por eso ellos no lo pronuncian, porque tienen temor de que lo vayan a pronunciar en vano, ¿no? Así es. Y bueno, recordamos que en hebreo no existen las vocales escritas, sí pronunciadas, pero no escritas. Y entonces el nombre de Dios son puras consonantes. No hay forma de saber cómo se pronuncia, y ellos pues adrede olvidaron cómo se pronuncia. Entonces realmente sí es impronunciable. Hay varias formas en que se pronuncia, pero realmente no sabemos cuál sea la auténtica, la original, ¿no? Entonces hablaba la esposa de que los nombres revelan su carácter en diferentes momentos. Entonces voy a leer algunos de estos nombres que pues están en hebreo, entonces a veces son un poquito difíciles de pronunciar. Primero está Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También está Yo soy el que soy, que es el que se acaba de mencionar, Jehová o Yahweh o como le quieran mencionar. El omnipotente, el santo de Israel, Jehová de los ejércitos, Abba Padre, Jehová Rafa, que significa tu sanador, Nisi, que es mi bandera, Shalom, que es nuestra paz, Sabaoth, que es Dios de guerra, Josenu, nuestro hacedor, Eloneca, tu Dios, Elohe, Dios de Israel, Olejenu, nuestro Dios, Tishkim, nos santifica, Shaddai, suficiente, Olam, eterno, Hai, viviente, Raah, mi pastor, Sidkenu, nuestra justicia, Jireh, Dios proveerá, Shama, Dios está ahí, Jehová está ahí, Gana, celoso, Elión, el Altísimo, y Adonai, el Señor. Entonces,
Si nos vamos al contexto de cada uno de estos, vemos que cada uno de estos nombres aparece en un momento específico, porque Dios está dando a conocer su propio carácter, su propia personalidad, a través de momentos específicos, porque no es posible verlo como un todo, es demasiado grande para nosotros, entonces nos da como pinceladas de lo que es su personalidad, de lo que es su carácter, a través de sus nombres en circunstancias distintas. Eso está muy interesante. Los nombres de Dios entonces expresan todo su ser. Los atributos expresan aspectos específicos de su carácter. Es imposible que una criatura limitada como nosotros pueda conocerlo tal cual es. O si no podemos conocer al esposo con el que convivimos todos los días. Para conocer a Dios, ¿verdad? Es muy tremendo, muy difícil. Entonces, bueno, como dice mi esposo, él nos da algunos vislumbres de su carácter, algunos atributos que podemos nosotros conocer en nuestra propia vida. Y entonces, él se ha revelado a nosotros con palabras que podemos entender, y esta revelación está contenida en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces aquí estaba diciendo Kadosh, ¿no? Kadosh es santo. Porque es santo, aquí se estaba manifestando como santo. Conocemos que Dios es santo porque es una cualidad que le asignamos, que le podemos asignar. Él mismo se manifestó de esta manera. Las personas tenemos atributos que son propias de nuestro ser, símbolos que denotan nuestro carácter y oficio. Los atributos de Dios son cualquiera de las perfecciones propias de su esencia. La Biblia no intenta probar que Dios existe, como lo dijo el esposo, sino que da por afirmada esta existencia. Y a través de todos sus atributos que le caracterizan, muestra su actividad y describe a aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Así es. Y vemos que hay atributos que son exclusivos de Dios. Y hay otros que también nosotros como personas, como seres humanos, como sus hijos, pues también los tenemos. Exclusivos de Dios, ¿cuáles son? Bueno, pues Dios es eterno, es inmutable, no cambia, es omnipotente, todo lo puede, es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe, es santo, de lo cual estábamos hablando. Y reflejados en el ser humano, pues nosotros tenemos también de Él el amor, tenemos la misericordia, tenemos la paciencia, tenemos la fidelidad, la benignidad, que todos estos atributos reflejan pues aquello que se dijo de nosotros cuando fuimos creados, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, no somos iguales, pero somos semejantes, ¿no? Así que lo mismo, pero no es igual. Pero no lo mismo. Pero no igual. Bueno, lo vamos a dejar aquí y le seguimos la próxima semana, el próximo viernes. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos tanto por esta oportunidad que nos das de traer luz a nuestro entendimiento acerca de tu persona, acerca de tu naturaleza, de tus atributos, de lo que tú eres, Señor, y que te has manifestado al hombre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque primero pues eres nuestro Padre, y esto ha sido una gran revelación traída por Jesucristo, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, que en este tiempo podamos intentar conocerte, Señor, intentar reconocer en ti, Señor, estos atributos, Padre, que en tu palabra están escritos y que podemos nosotros desmenuzar, Señor, para saber, para confiar,
para saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que sana, un Dios que nos habla, un Dios que nos protege, que es guerrero, y todas y cada uno de esos nombres, Señor, que nosotros podemos experimentar en nuestra propia vida. Te damos muchas gracias, Señor, por esto. Te amamos, mi Dios, te bendecimos. Te damos gracias por manifestarte a nuestra vida y por darnos la oportunidad de conocerte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por ver este video hasta el final. Y pues vamos a continuar la próxima semana en este tema de teología, del carácter de nuestro Dios. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.